leemos la palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Diga, con toda su casa. Y que hacía muchas limosnas al pueblo. Y oraba a Dios siempre. Diga, oraba a Dios siempre. Se pueden sentar. Y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión como a la 9:00 del día. O sea, a las 3 de la tarde. Este hombre, esta autoridad en el cuerpo militar de la romana estaba orando a las 3 de la tarde. Que un ángel, tuvo una visión que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Di, haz venir. Este posa en casa de cierto Timor curtidor que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Él le dijo a Cornelio, este Simón Pedro te va a decir lo que tú tienes que hacer. Dile al que está a tu lado, ayúdeme a ministrar. Tu respuesta y tu llave está en la boca de un siervo. Cuando un siervo de Dios habla, habla Dios. ¿Cuántos están aquí? Yo perdí a unos cuantos. Tú eres temeroso, tú eres poderoso, tú eres un soldado. Tú eres un ofrendador, tú eres un orador, tú eres... Pero lo que tú quieres está en la boca de un hombre de Dios. Tu respuesta está en la boca de uno que no quiere estar contigo. Oh, Dios mío. Proseguimos. Este posa en casa de cierto Simón el curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, los cuales envió a Jope después de haberle contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subía a la azotea para orar acerca de la hora sexta. Él estaba orando a las 6 de la tarde. Y mientras que los que mandaba Cornelio estaban en camino para encontrarse con el hombre de Dios, con el apóstol del Señor, Pedro en la misma ruta estaba orando al Señor en la azotea a las 6 de la tarde, como era de costumbre para un hombre que usa a Dios. Y tuvo gran hambre, diga, tuvo hambre. Y tuvo gran hambre y quiso comer. El Señor despertó un hambre en Pedro. El Señor despertó el hambre en Pedro en ese momento. Y él quiso comer. Pero mientras le preparaban algo, le sobrevino
un éxtasis, una visión. Y vio el cielo abierto. Diga, cielo abierto. Para aquellos que dicen que el cielo no se abre. La palabra dice en el libro de Isaías que el cielo está abierto, las puertas están abiertas de día y de noche. El cielo se abre cuando Dios tiene una demanda. El cielo se abre cuando Dios quiere conectarse contigo. El cielo se abre cuando Dios tiene un mensaje para... Y que descendía algo semejante, algo descendía del cielo. Del cielo descienden cosas. Y descendía algo del cielo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado de la tierra, en el cual habla de todos los cuadrúpedos, había de todos los cuadrúpedos, terrestres y reptiles y aves del cielo. En pocas palabras, era una misión que tenía, que el Señor le había dado con animales que estaban prohibidos comerse porque eran animales inmundos para la cultura judía. Y ellos en el libro de Levítico se le había dado una orden de que no podían comer estos animales. El Señor le presentó algo que él nunca había hecho. Diga, él nunca había hecho. Y le vino una voz, dijo, levántate Pedro, mata y come. Y con esa hambre que él tenía. No vaya usted a matar y a comer porque usted está en ayuno. Dije, no, que la pastora me dijo en el 7º día que matara y comiera. No. Usted no mata y come. Eso era Pedro. Entonces Pedro dijo, Señor, no. Pedro siempre diciéndole no al Señor. Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él segunda vez. Dile, segunda vez. Hay gente que Dios le va a hablar por segunda vez porque hay nuevas direcciones. Hay gente que Dios le va a hablar la segunda vez porque la primera vez que se le habló no entendieron. Hay gente que Dios le tiene que enseñar, como el apóstol Pedro, que es que no era la primera vez que Dios le hablaba a Pedro de esto, porque en Hechos 2 el Señor le dijo a los apóstoles, oh, vayan a predicar a Judea, a Samaria y a todos los confines de la tierra. No es la primera vez que se te habla, Pedro. Pero cuando Dios interviene, cuando hay una intervención de Dios, Dios tiene que abrirte los ojos. Dios tiene que abrirte, decirle a tus oídos, efata, para que tus oídos, para que tus ojos, para que tú puedas percibir que Dios todavía quiere algo contigo. Y Él no te va a dejar quieto hasta que tú entiendas. Oh Dios. Tenemos que estar atentos en este 2023. Dice la palabra de Dios, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Y si tú oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré a cenar con él y él contigo. Había un hombre que se le había abierto una puerta y ese era Cornelio. Había un hombre que tenía toda la fórmula de cómo hacer las cosas para Dios, pero no tenía a Cristo. Él era un hombre temeroso. Él era un hombre generoso. Leemos los libros históricos y se abren en la historia de Cornelio para redactar quién era este hombre. Todos los historiadores están unánimes en quién era Cornelio. Cornelio no era ningún pichicuma y ningún cuchifriti. Cornelio era un hombre que tenía bajo su mando 100 soldados. En la cultura de los soldados esto no era nada, no era pacotilla. Esto era un hombre, un renombre. Él tenía un estatus social elevado en Cesarea. Esto era un hombre que tenía órdenes, era un soldado. Pero como ellos siempre estaban en el cruce y topándose con los judíos,
Cornelio oía y atendía los asuntos de los judíos, pero en ese tope y en esa mezcla de caminar con ellos, él conoció al Señor. Aunque no se purificó y no se convirtió a los judíos, él sostuvo el temor de Dios. Tanto así que aprendió la fórmula que los judíos tenían. Temía a Dios. Oraba a la hora novena. Un romano no oraba a esa hora. Él sabía que los judíos oraban a las 3, oraban a las 6. Ay, Dios mío, ¿cuántos están aquí? Tenía todo el hábito, tenía toda la disciplina, tenía el buen corazón, era temeroso de Dios. Tenía una disciplina. Dice que en ese preciso momento Cornelio estaba ayunando. ¿Cuántos ayunadores hay aquí? Cornelio estaba ayunando. El Señor no pudo ignorar eso. Dios intervino en la vida de este hombre porque este hombre le atrajo a Dios. Dice que cuando el Señor visita a Pedro, le dijo: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. ¿Cómo yo voy a comer eso, Señor? Que tú sabes que yo nunca he comido eso. Los judíos desde pequeños se les enseñó Biblia. Se les enseñó ley. Y la ley decía que ellos no podían entrar nada inmundo a su boca. Y tampoco podían relacionarse ni estar en la misma mesa que un mundano. Ellos no podían tocar nada inmundo y no podían estar con ninguno que no fuera de su religión, porque se les consideraba impuros y tenían que ser sacados del campamento y practicar una ley de purificación. Y muchas veces también eran reos de muerte. Era tanto así que cuando un gentil, que somos nosotros, que no somos judíos y que fuimos injertados a la fe de los judíos por medio del Señor Jesucristo. Por Jesucristo nosotros fuimos injertados, como dice la palabra por el apóstol Pablo, a la fe de ellos. Por eso que hoy los gentiles que no somos judíos, oramos, ayunamos, ofrendamos, ayunamos, porque la salvación vino de los judíos. ¿Cuántos están aquí? Tengo que explicar antes de entrar a este tema. Cuando él entra, cuando él comienza a hablar con el Señor que abre los cielos, Dios abre los cielos y comienza a hablar con Pedro. Pedro, voy a romper unas estructuras que tú tienes, Dios mío. Pedro, yo voy a romper algo que ya es viejo, pero te tengo que depositar lo nuevo, porque en el primer momento en que te hablé no lo entendiste. Pedro, vengo a visitarte, a actualizarte y a resetear, a modificar tu pensamiento. Porque cuando tú viniste a mí, la ley se quebró y al inmundo yo lo declaré limpio, porque mi Hijo con la sangre los limpió. No llames tú a lo que yo he llamado limpio. Mientras dice que los lienzos se recogieron y volvieron al cielo, y el Señor se cayó. Y el Señor se cayó. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de él sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio. Y Dios te prepara para los cambios. Los cuales preguntaron por la casa de Simón y llegaron a la puerta. Diga puerta. Hay puertas y puertas que te entran a una dimensión de expansión.
Entró los siervos y los criados a la casa de Pedro, a la casa de un judío. Y él no estaba supuesto ni a recibirlos en su casa. Ay, Dios mío, ¿cuántos están aquí? Dice que Pedro los recibió. Mire esto, es que yo tengo que leer esto para que usted entienda. Llamando, preguntaron al que moraba si allá había algún Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Ni Dios sabe tu dirección. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu Santo a Pedro: he aquí, 3 hombres te buscan. ¿Qué cosa? Pedro, 3 hombres te buscan. Porque él tiene la fórmula, pero tú tienes la revelación. Él tiene la fórmula, pero tú tienes la revelación que él necesita. Y llamando preguntaron si moraba ahí. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo en el 29: levántate pues y desciende y no dudes. No dudes, diga, no dudes. El Espíritu Santo le dijo: levántate, desciende y no dudes de ir que ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro descendió a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio y les dijo: ¿cuál es la causa por la que habéis venido? Pedro no sabía. Aquí hay algo bien incógnito. Cornelio no sabía para qué venía Pedro y Pedro no sabía para qué él se iba a encontrar con Cornelio. Ya vamos ahí, ya vamos ahí. Ya vamos ahí, ya vamos ahí, ya vamos a ir. Ellos dijeron, ciertamente, ellos dijeron: Cornelio, el centurión varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio. Diga, buen testimonio. Para los que dicen que el testimonio ante los hombres no importa. Lo que el hombre quiera decir de mí, lo que mi familia quiera decir de mí, lo que el hombre tiene que decir de mí, pues el testimonio para Dios cuenta. ¿Por qué usted cree que permitimos que el reverendo diera el testimonio? Apocalipsis aprueba el testimonio. Es más, Apocalipsis nos dice: ellos lo vencieron por medio de la sangre del cordero. La sangre es un arma. Ellos lo vencieron por la sangre del cordero. La sangre es un arma poderosa, vigente. Y por la palabra del testimonio de ellos, lo que tú experimentas en Dios se vuelve arma para atraer a otros hombres y mujeres de Dios que no conocen al Señor. Ellos dijeron: ha recibido instrucciones de un santo ángel. Diga, el ángel. El ángel no pudo presentarle el plan de salvación a Cornelio. Se lo tenía que presentar el hombre de Dios. Dile yo. Diga yo. Yo tengo la responsabilidad de hablarle al hombre de Dios. No va a venir un ángel a hablarle a tu hermano. No va a venir un ángel a hablarle a tu primo. No va a venir yo. Diga yo. Yo en este 2023 no te puedes quedar callado. Porque tu testimonio y la experiencia que tú has tenido con Dios es un arma poderosa para atraer a los que están perdidos, para atraer a los que piensan que no hay un final, oh Dios. Espérense, vamos a seguir. Entonces, habiendo entrado, los hospedó. Los hospedó. Aquí se quebró una estructura. Los hospedó. Un judío no podía hospedar a un inmundo, a un gentil. Diga, obedeció. Y el día siguiente, levantándose, se fue con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos de Job. Y al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró.
Mas Pedro se levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Rompe la teología católica de adorar a los santos. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Tú no me tienes que adorar. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido y les dijo, varones, ¿sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero? Él entró diciendo, lo que yo estoy haciendo no tiene sentido. Lo que yo estoy haciendo para Dios nunca lo he hecho. Ustedes saben que es abominable que yo esté hablando con ustedes. Y dice, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo, por lo cual al ser llamado vine sin replicar. Dile, sin replicar. Cuando lo llamó no replicó, como muchos de nosotros, que el Señor nos llama y nosotros replicamos. El apóstol Pedro portaba la unción porque no le replicaba al Señor. ¿Cuántos están aquí? Perdí a unos 5. Vosotros sabéis, después dice, entonces Cornelio dijo, hace 4 días, y le contó su testimonio. Brincamos. Entonces Pedro abriendo la boca, diga, abriendo la boca, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino a que en toda nación sagrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo, este Señor de todos. Vosotros sabéis lo que divulgo por toda Judea, pero no estaban a Samaria. Y toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, a todos los oprimidos por el diablo, oprimidos por el diablo, oprimidos por el diablo. Hay un diablo. Él te quiere dejar saber que no hay diablo, hay un diablo. Oprimidos por el diablo. Dice, y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quienes mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no todo al pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano. Testigos ordenados, diga, testigos ordenados. De antemano, testigos ordenados, de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez y de vivos y de los muertos. De dando testimonio todos los profetas que todos los que en él creyeron recibirán perdón de pecado. Todos los que en él creen recibirán perdón de... ¡Oh, Dios mío! Esto es el fundamento de la iglesia. Mire, esto se pone más bueno. ¿Usted quiere ver Netflix? Esto es el mejor Netflix. Mientras aún Pedro Mientras hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó. El Espíritu Santo cayó. El Espíritu Santo cayó. Mientras que él hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos que también sobre los gentiles se derramase, diga derramase, el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas. Después de un derramamiento del Espíritu Santo, lo que viene es lenguas. Lenguas angelicales, lenguas que el diablo no entiende, lenguas para los que estamos, oh Dios mío, para los que estamos buscando, oh Dios, este es el mensaje del evangelio, que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguna cosa impedir para que no sean bautizados y que han recibido el Espíritu Santo también con nosotros? Y mandó a bautizarse en el nombre del Señor Jesús, y le rogaron que se quedase por algunos días.
Cornelio. Cornelio, hombre temeroso, poderoso, general, estatus, hombre de influencia, hombre próspero. Sabía la fórmula, lo aprendió de los judíos. Ayunar y orar, sabía todo, tenía una disciplina. Dicen los historiadores unánimemente que este hombre era un fiel. Dice que él subía, cuando los judíos subían a las 3 de la tarde a orar, ahí estaba Cornelio. Hágame coro, diga, ahí estaba Cornelio. Los judíos eran grandes en generosidad, eran grandes dando ofrendas. Por eso que ahí ve a Jesús usted, en medio, eran grandes ayudando. Cornelio era muy generoso con los pobres. Tenía toda la fórmula. Pero algo que no tenía Cornelio, no se le había revelado a Cornelio, era Cristo. Ya en Hechos 12 le había instruido y ordenado a los apóstoles, incluyendo a Pedro, que tenían que ir a Samaria, Judea y a todos los confines de la tierra. Pero había esta orden, no se había cumplido por Pedro. Y cuando Cornelio estaba en ese hábitat de Dios, en esa atmósfera de Dios, con la fórmula de Dios, en esa constante oración, ayuno, buscando de Dios, Dios no tuvo más remedio que revelársele. Cuando tú buscas de Dios, Dios te busca a ti. Cuando tú tienes a Dios en tu agenda, tú estás en la agenda de Dios. Dice que todas estas ofrendas, todo este temor, estas oraciones subieron a la memoria de Dios. Dile, el cielo tiene memoria. El cielo tiene memoria. No te creas que tú oras, que tú ayunas, que tú das y el cielo lo tiene como obsoleto o lo tiene en una caja que no tiene menudo. Dios mío. El cielo tiene memoria de lo que tú haces, cada oración, cada ayuno. Es tanta la disciplina de Cornelio que el Señor sabía que hora encontrarlo. Es tanto la disciplina que este hombre, ¿se acuerdan lo que hablamos unos días? Que donde tú oras, Dios se acostumbra a buscarte en el lugar donde tú oras. Dios se acostumbra a buscar a un hombre que está ahí cada madrugada, que está en las tardes, que está en un trabajo, pero en el almuerzo sale del baño y se lee un salmo para llenarse el estómago porque tiene hambre y porque tiene sed de justicia. Dios sabe la dirección de un hombre que hace el bien. Dios sabe la dirección de un hombre que ora, que habla con él. Dios sabe la dirección. Por eso dice que en los últimos días muchos van a decir, Señor, Señor. Y dijeron, yo no los conozco porque es que yo no sé tu dirección. Porque yo conozco los que hablan conmigo. Yo conozco la dirección de la casa de gente que teme, de gente que ayuna, de gente que ofrenda, de gente que ayuna al pobre. Ahí yo sé dónde vive. Dile al que está a tu lado, Él conoce tu dirección. Y cuando Él percibe la dirección de alguien que ora, Él lo busca. Él te busca. Decía el salmista, busca a tu siervo. Hay momentos que tú te vas a sentir como que tú estás solo. Pero cuando tú tienes a Dios y tú sientas que Él te aleja, tú tienes la autoridad de decirle como aquel salmista que te busque. Búscame. Él sabe tu dirección y envió un ángel donde un hombre que lo tenía todo pero no tenía a Cristo. Cornelio tenía la posición, la profesión, la posición, la profesión, la fama, el dinero y todo. Pero le faltaba algo, le faltaba a Cristo. Le faltaba la revelación del Hijo de Dios, que fue encarnado, inmolado, crucificado en una cruz, molido.
Él no tenía la revelación todavía. Cornelio no estaba actualizado. Cuando se le presenta al ángel, él le dice: Señor, aunque era un hombre que no era judío, conocía muy bien al Señor. Tuvo que intervenir Dios para que Cornelio entrara a otra faceta de su vida espiritual. Dios se va a meter. Dios va a intervenir. Dios va a buscar a su gente, a los que le falta algo de revelación, a los que le falta otra faceta de su vida en el espíritu. Dios va a comenzar a complementar lo que te falta. ¿Qué es lo que te falta? Porque Dios sabe tu dirección y va a visitarte para darte algo que hoy no tienes, pero que deberías ya tener. Dios va a buscar adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Dios sabe quiénes son los suyos. Dice que a los míos yo conozco. La iglesia insiste en que vengan a orar. La iglesia insiste que vengan a ayunar. Pero es que ya el Señor nos dijo: no insistan y no presionen, porque los que son míos vienen solitos. Eso nos dijo el Señor en estos días. No presione a nadie, solo a los líderes, que son los que tienen que dar testimonio. Solo a los del altar, que son los que deben hacer las cosas automáticamente. Cornelio manda a llamar a Pedro. Él está en la casa de Simón el curtidor. ¿Cómo? Ok, yo me imagino a Cornelio. Yo no sé lo que el Señor va a hacer, pero a mí el Señor me dijo que mandara a buscar a este hombre. Cornelio no conocía a Pedro. Le dio una instrucción no sabiendo. Hoy en día la gente quiere explicación del por qué hacer las cosas. Pablo dice: cuando yo era niño, yo hacía como niño, yo andaba como niño, yo caminaba. Pero hoy en día la iglesia tiene siempre: ¿y por qué? ¿Usted no ha hablado con los niños? Cuando tú le dices que te sientas, que no vas a jugar PlayStation, que suelta el teléfono, que los zapatillos, que te acuestas temprano. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Usted oyó un por qué? ¿Usted oyó un por qué de Cornelio? Dile al que está a tu lado: ¿lo oíste? Cornelio no dijo un por qué. ¿Y por qué tenemos que hacer esto? ¿Y por qué tenemos que hacer lo otro? Los hombres temerosos, maduros de Dios, no le preguntan al Dios un por qué. Le dicen: vaya a hacer lo que Dios tiene que hacer. Le dicen: mándame criado, ve a buscarme a un Pedro, porque aquí hay un asunto que se me tiene que resolver. Hay algo que yo tengo que saber, que este hombre lo tiene en su boca. Hay un milagro. Ese hombre tiene la llave que yo necesito. Cuando llega a Pedro, va en camino el plan de Dios donde Pedro. Pero antes que Pedro le visite una nueva revelación, antes que Pedro le visite un nuevo encuentro, Dios estaba preparando a Pedro, y Pedro estaba en la sexta hora orando. Dios usa a la gente que ora. Cuando alguien es usado por Dios, es porque ora. Cuando alguien no quiere ser usado por Dios, ¿qué pasa? No ora. La gente que Dios usa es la gente que ora, porque el que ora se le revela la voluntad de Dios. Cuando viene y le dicen: estamos buscando Simón, aquí está Pedro. Dice: sí, Simón Pedro, sí, él está aquí. ¿Usted le puede decir que estamos aquí? Ah, ok. Mientras que Pedro estaba arriba en la azotea, en el balcón, el Espíritu le dice: levántate y ve. Levántate y ve. Y recíbelo. Y abre tu boca, levántate. Y Pedro fue. Y dice: ajá, dígame. Dile: Cornelio no sabía, pero Pedro tampoco sabía. Y dice: dígame, ahí venimos de parte del centurión para que usted vaya a la casa de ellos, porque allá se le quiere. Sí, a mí, sí.
Usted tiene que ir. Está bien, pues vamos a dormir. Mañana salimos de viaje y vamos para ver qué pasa. Pedro dijo, ¿por qué? ¿Por qué? Porque yo tengo que ir para allá. Porque yo tengo que predicar. Porque yo tengo que cantar. Porque yo tengo que ir a evangelizar. Porque yo tengo que ayunar a las 5 de la mañana. Pero que esta es una iglesia mata gente. Pedro no dijo, no. Pedro dijo, ¿y cómo es ese asunto? ¿A la casa de quién voy? Está bien, vamos. Dice que ellos fueron. Y cuando ellos fueron, dice que ellos llegaron. Y en el momento que este gran centurión, gran soldado, gran oficial de las Fuerzas Armadas de Roma, vio a Pedro. Dice que en ese momento él se postró, siendo grande se postró. Siendo de rango se postró. Pedro le dijo, no, yo no quiero que tú me adores porque yo también soy hombre como tú. Tú tienes un plan de Dios y yo tengo otro plan con Dios. Dios, entonces el hombre dice que él adoró a Pedro y le guardaron reverencia a Pedro. Pero ahí hay una clave muy grande. Filipenses 2 me dice que nosotros tenemos que considerar a aquellos como si fueran mayor que nosotros. La palabra dice en el libro de Filipenses 2, escuche esto. La palabra dice que nosotros tengamos en alta estima a todos, aún mayor que nosotros. Palabra fiel y digna de ser aceptada por dice 1 Timoteo 15. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Sin embargo, por esto hallé misericordia para que en mí, como el primero Jesucristo, demostrara toda su paciencia como un tiempo por los que habían de creer en vida. Tener en alto a otros mayor que tú. A pesar de que Pedro no podía confraternizar ni asociarse con este hombre, Pedro se bajó para que Cristo se engrandeciera en él. Y a pesar de que este hombre sabía que no podía confraternizar con Pedro, que Pedro no lo recibía a él, este hombre se bajó para que el plan de Cristo se cumpliera en él. Hoy en día tenemos muchos grandes que no se quieren bajar a los pequeños. Hoy en día hay muchos pequeños que no se quieren subir para lo alto. La iglesia tiene que tener el espíritu de Cristo. Aquí se cumplió un plan y otro plan en el hombre por medio de la humildad. Di, yo necesito ser humilde. Yo necesito la humildad de Dios. Porque yo me bajo, aunque yo me bajo para el que está grande. Y para el que está grande, yo me bajo para que él sea grande. Y me engrandezco para que él sea. Oh, ¿cuántos están aquí? La humildad es lo que falta en el pueblo de Dios. Dios no puede manifestar su poder con la arrogancia, con la altivez, con el orgullo, con el que yo soy. Dios manifiesta su poder, su gloria, sus dones, la salvación por gente humilde. Humildad. Son nuevas obediencias. Diga, nuevas obediencias. Todo el mundo habla de las nuevas misericordias, pero nadie habla de las nuevas obediencias. Se le pedía una nueva obediencia. Un día el Señor me dijo, ¿sabes qué? Siempre tú apelas por las nuevas misericordias, pero yo apelo a tu nuevas obediencias, porque te voy a presentar planes, te voy a presentar gente, te voy a presentar misiones, te voy a presentar asignaciones que no van a tener sentido para ti, que tú no la vas a querer hacer, que no la vas a entender, que no vas a tener ni la fuerza para emprenderla. Pero yo lo que te pido, Iliana, son nuevas obediencias. Dios se va a manifestar con la gente que se mueve en la obediencia. Dios no puede operar con alguien que es desobediente. Usted sabe, los mayores dones, las mayores revelaciones las recibe la gente obediente. Usted sabe que dice, no entiendo nada, yo no entiendo nada, me siento frío. Es porque usted es un desobediente.
La obediencia. Y vamos a terminar esto el próximo domingo. La revelación sobrenatural se le reveló a Pedro. Se le reveló a Cornelio. Le dijo cosas que nunca habían hecho. En el 2023 hay cosas que tú nunca has hecho, pero que Dios te las va a pedir. Y tienes que estar atento a lo que Él te pide y a lo que Él te demande. No va a venir por un ángel. El ángel no le dijo lo que se le iba a presentar. El ángel no le reveló. Vino por un hombre de Dios. Vino por el apóstol Pedro, aquel que el Señor le dijo: si tú no te dejas lavar los pies de mí, tú no tienes parte conmigo. Se le reveló la humildad que él tenía que tener como siervo. Se le reveló la humildad. Ahora Pedro tiene que prestar atención a cómo él se conduce con un inmundo, y lo que se le rinde es humildad. Y lo aprendí de mi padre para este tiempo. Se le reveló la humildad de Dios. Se le reveló algo sobrenatural de Dios, porque él obedeció. Había una puerta que se le expandía, había una llave que se le entregaba, pero solo la llave que podía abrir esa puerta la tenía Pedro. Cornelio necesitaba esa bendición, pero eso lo tenía Pedro. El Señor dice: yo soy la puerta. Y le dijo a Pedro en Mateo: yo te doy las llaves de este reino para atar y para desatar. Cornelio tenía la puerta, pero necesitaba un Pedro que le abriera la puerta. Tú eres la llave que le vas a abrir la puerta a muchos. Tú eres la llave que vas a bendecir a muchos. Tú eres la llave. Hay otros que quieren liberación, pero tú tienes la llave. Hay otros que tienen una necesidad, pero tú tienes su llave. Hay otros que van a necesitar un consejo, una liberación, una bendición, y tú tienes la llave. Jesucristo dice: yo soy la puerta, pero le dijo a Pedro: tú eres mi llave. Hoy en día tú eres la llave que va a abrir las puertas para personas que no pueden llegar. Tú eres la llave para personas que no saben del Señor Jesucristo. Tú eres la llave que vas a traer liberación a otros. Tú eres la llave que ellos están esperando. Tú eres la llave. Usted sabe que usted puede ser la llave de alguien que tenga hambre y usted tiene la comida. Usted sabe que usted es la llave en el ministerio de evangelismo, que pueda testificar a otros que Jesús es el Señor. Usted sabe que usted es la llave. Usted sabe que en la boca del hombre de Dios puede estar la respuesta de tu puerta cerrada. Que la puerta que has tenido cerrada por tanto tiempo se debe a que no tienes una llave. Y cuando tú obedeces. Me acuerdo una mañana hablando con Chris Meléndez en unas decisiones más grandes que él iba a tomar. Le digo a mi esposo Albey que tiene que escuchar, porque aquí nos vamos a volver locos. Peleamos por esta familia, ¿verdad? No dormíamos, no comíamos. Diablo, yo sé por dónde tú entras. Pero yo dije, el Señor dijo: aquí la decisión está en Él, porque a cada persona le va a llegar su puerta de obediencia, y esa puerta de obediencia va a expandirte. O tú la cierras o tú la abres. Hay puertas que no se te van a abrir en ningún lado si tú no obedeces. La decisión no es el que está al lado tuyo. La decisión no es de tu familia. La decisión no es de tu pastor. La decisión es tuya. Tuya, Pedro. Tuya, Cornelio. Tuya. Me acuerdo ese día el Señor me dijo: no ores más por él. Tengo una puerta de expansión gigante
Si él obedece, yo le voy a dar la llave. Me acuerdo ese día que mis piernas temblaban. Yo lo veía, yo le decía, y nos sentábamos ahí, yo brava, enojada. Pastora, yo le decía, Michelle, lo quiero ahorcar. El testimonio con gente así. Diga mis testimonios. Así como dice Pedro, yo nunca he estado con gente inmunda. Yo no entiendo lo que Dios quiere hacer, pero vengo a dar el testimonio de Cristo. Lo vengo a dar contento y sin réplica. Hay gente que tú te le vas a tener que parar al frente y dice, mira, yo no estoy acostumbrada a bregar gente como tú. No estoy acostumbrada a sentarme con gente malcriada como tú. No estoy acostumbrada a estar con gente que no... Pero yo estoy aquí por Cristo. Yo estoy aquí por testimonio de Cristo, porque el testimonio de Cristo es mi victoria. Apocalipsis 12. Yo no estoy acostumbrado a hacer lo que yo hago. Yo no quiero venir a orar. Yo no quiero venir a predicar. Yo no quiero hacer nada, pero por Cristo, porque me abrió la puerta, entraré y obedeceré. Diga, no estoy acostumbrado. El problema es que cuando te sacan de tu cultura, es ahí donde hay el problema. La gente no quiere salir de. Vamos a terminar. Llévate la Biblia, Jenny. Este mensaje to be continued. Vamos, hijo. ¿Dónde está el león? Cornelio necesitaba entrar a la puerta, pero el Señor le mandó a buscar la llave. Yo te entrego la llave. Yo te entrego la llave. ¿Sabes que tenemos que tener cuidado cómo tratamos a la gente? Y considerarlos más. Y considerarlos, como dice Filipenses 2, en mayor alta estima que tú mismo. Porque tal vez el que tú estés menospreciando, hombre rico, tal vez el que tú tengas como Lázaro bajo la mesa, tal vez el que tú veas como inmundo, tal vez el que tú veas como que no tiene el mismo estatus social, tal vez el que tú veas imperfecto, es aquel que tiene la llave. ¿Alguien está aquí? Yo no estoy acostumbrado a estar con este tipo de gente, dijo Pedro. Yo no sé lo que Dios está haciendo, dijo Cornelio. ¿Qué asunto tengo yo con este apóstol? Este apóstol viene. Y cuídate a quien tú maltratas. Cuídate a quien tú desprecias, porque puede tener en la llave que tú. Y me senté. Mis piernas me temblaban. Yo dije, Dios mío. El Señor dijo, no ores más. Es un tú a tú con yo y Chris Meléndez. Es un tú a tú con yo y Chris Meléndez. Estaba hablando, estábamos comiendo, que sí, que me van a ofrecer $38,000 allá en Orlando. Y usted sabe que Michelle está dando problemas. Y yo, y las piernas me temblaban. Y yo dije, ¿le doy por la cabeza o le meto las uñas en el cuello? ¿Por dónde le doy? Y el Señor me dijo, guarda testimonio, porque hay veces que tú tienes que modelar el testimonio de Cristo. Tienes que modelarlo, porque ya tú eres la llave, pero ellos tienen que entrar por la puerta. Ellos solos tienen que entrar por la puerta. Tú no lo puedes empujar, tú no lo puedes manipular, tú no lo puedes agarrar por el moño. Ellos tienen que entrar. Y yo estaba ahí. Yo le dije, vamos a ver de qué quilate es este hombre. Vamos a ver los años que hemos trabajado juntos, de qué ha valido. ¿De qué ha valido? Y yo le dije, ¿qué tú vas a hacer, Chris? Y él dijo,
hizo así como él lloró. Yo voy a quedarme, voy a obedecer. Y en ese momento llegó la expansión de lo nuevo de Dios. En ese momento llegó la expansión. En ese momento donde obedeciste y no entendías, no querías. En ese momento que recibiste a aquel que no te gustaba, que no te caía. En ese momento que abrazaste a aquel que te trataba mal, aquel que lo pusiste más en alto, aquel que le pusiste delante de uno que era más grande que tú, pero tú le dijiste amén, gloria a Dios. En ese momento, Cornelio, que reconociste que aunque tú tenías todos los rangos y tenías toda la fama, tú te le arrodillaste a uno pescador y le dijiste amén y le abriste la puerta a la expansión. Vamos a levantarnos, iglesia. Vente, Miche. Oh, Shelaki. Oh, Salma. Oh, sí. Hemos lidiado con irritantes divinos. Hemos lidiado con gente difícil que nos menosprecia. Dios va a permitir que nos humillen. Dios va a permitir que no nos reciban, que nos rechacen. Pero en el 2023, si te llevas algo de este mensaje, tú tienes que ser como el espíritu de Cornelio. Me voy a hincar porque tú portas algo que Dios tiene para mí. Y tú tienes que ser como Pedro. Aunque nunca he hecho, aunque nunca te he tratado, aunque tú no me caes bien, porque se me enseñó que tú y yo no podemos ser amigos, yo me voy a hincar y te voy a servir. Esto se llama cara y moneda. Esto se llama la doble moneda. La cara o el cara o sello. En la cara o sello tú no pierdes. Dios mío, en la cara o sello de Dios tú no pierdes. Me impacta la espiritualidad y la humildad de Cornelio. Hay muchos que dicen que son espirituales, pero no pueden recibir a sus hermanos. Pues déjame decirte que estás cerrándote la puerta. Porque al recibir a ese hermano, ahí está la llave de tu propia promoción. El Señor me decía, tú puedes saber por qué no han promovido a mucha gente, queriendo y teniendo, ayunando, llorando, porque no han tenido lo que se llama llave y puerta, cara o sello, porque todavía siguen tratando mal a la gente de Dios. ¿Tú sabes por qué a muchos no han promovido? Porque les mando a hacer cosas que ellos nunca han hecho y se ponen a replicar conmigo. ¿Por qué en el 2022 se retuvieron los botines? Por la desobediencia de muchos siervos que saben hacer el bien y no lo hacen. ¿Sabes por qué estoy reteniendo bendiciones? Porque hay gente que es muy espiritual y se creen humildes, pero su actitud los revela. Tenemos que aprender de Cornelios, que sabía que aunque él era un general, la respuesta no estaba en él, estaba en otro hombre. La llave de Dios. Dile al que está a tu lado, tú puedes ser mi llave.